Y nuestro tema es la fuente de la vida eterna. La fuente de la vida eterna. Y este es el primer enunciado, la primera declaración donde el Señor declara que Él es el yo soy. Tenemos estas grandes metáforas. Yo soy la luz del mundo, dijo Cristo. Yo soy la puerta del redil, la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy la vid. Y aquí tenemos el primer enunciado donde dice yo soy el pan de vida. Y claro que es una metáfora. Todas estas declaraciones son metáforas, es obvio que es así. El contexto también lo aclara. Por ejemplo, allí en el versículo 26, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Solamente querían beneficios materiales. Y entonces les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Y aquí la palabra que se utiliza para decir comida, pues representa lo mismo que dice pan. Allí adelante en el otro versículo. Y esto es algo metafórico. El pan es una metáfora que representa la salvación, que representa sustento espiritual y vida y bendición. Es bastante obvio. En el versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces, esto nos da el contexto. Y ahora, en el tiempo breve que tenemos disponible, les propongo que estudiemos tres encabezados para estudiar este versículo. El primero siendo que es una metáfora al respecto de Cristo, al respecto de Él. Punto número 2 es al respecto de nosotros. Y punto número 3 es al respecto de la vida eterna. Este versículo puede ser dividido usando estos tres encabezados. Esto trata de Él. Yo soy el pan de vida. Es algo sorprendente, es algo maravilloso, que el Hijo del Hombre, quien es igual al Padre, aquel miembro de la deidad, a través de quien todas las cosas fueron hechas, ese miembro de la deidad, quien es igual al Padre y el Espíritu, a quien se le dio toda la tarea de la creación. Es maravilloso que tal ser, el Señor de gloria, el creador de todas las cosas, se describa a sí mismo como simple pan. Yo soy el pan de vida. Y claro que tiene un sentido grandioso y maravilloso, pero la metáfora comienza con algo humilde. Yo soy el pan de vida. ¿Acaso Él no podía habernos dicho algo mucho más grandioso que eso? ¿Algo sorprendente? ¿Algo maravilloso? Pues claro que sí, pero su intención, conforme dijo Isaías en una profecía escrita 700 años antes de la venida de Cristo, humanamente hablando, en su apariencia, no tiene nada que nos llame la atención y cuando lo veamos, no hay hermosura para que le deseemos. Él vendría como un hombre ordinario en su apariencia. Él vendría sin ninguna apariencia sorprendente, destellante. Él vendría en una pobreza aparente y simplicidad. Él vino para poder ser humillado. Él vino de las más grandes alturas de la gloria eterna y vino a la profundidad de este mundo de falla y pecado y separación con Dios, para poder ser nuestro representante, para poder tomar nuestro lugar, para poder ir a la cruz del Calvario, como ustedes saben, donde Él sufriría y moriría en agonía, llevando allí el castigo de nuestro pecado, el castigo que teníamos que haber experimentado todos los que nos arrepentiríamos y creeríamos en Él.
Él vino a llevar a cabo esa tarea humillante. Entonces él dice, yo soy el pan de vida. Él nació en una provincia humilde en su país. Él nació a un pueblo, en un pueblo humilde. No tuvo ninguna grandeza real, no tenía linaje sacerdotal, tenía ropas pobres, no tenía ningún estatus social, no tenía ninguna aceptación en la sociedad. Y sin embargo, él tenía esa enseñanza que le autentificaba y tenía un gran poder incomparable, cumplió profecías e incluso él levantó a los muertos. Entonces el Creador vino, aquel que sería el que llevaría nuestro pecado, él vino a ser humillado. Yo soy el pan de vida. Vamos a pensar unas cuantas cosas, meditemos unas cuantas cosas que la metáfora nos dice. El pan. Yo soy, dice Cristo en esta metáfora, yo estoy disponible libremente para todos, así como el pan. El pan es una cosa muy común. Sus sanidades eran para toda persona. No discriminaba a nadie. Eran generalizadas sus sanaciones y había ciudadanos en ciertos pueblos donde literalmente miles de personas fueron sanadas. Sus sanaciones estaban disponibles para todos, su enseñanza era entendible incluso por los más pobres. Todo al respecto de él hablaba de disponibilidad, hablaba de que uno podía acercarse a él, así como el pan. Una maravillosa metáfora la que tenemos aquí, la cual representa a Cristo el eterno Hijo de Dios, quien vino para ser un Salvador. Y el pan, todo mundo puede disponer de él. Bueno, mayormente estoy generalizando, yo lo sé, no hay restricción para el pan, mayormente en general. Y hace algunos años, parece que es casi trivial mencionar esto, pero hace unos años leímos en las noticias al respecto de un joven hombre que solamente vivía comiendo pan y mermelada, y desde que era pequeñito no podía comer no podía comer nada más que no fuera pan y mermelada. Y cualquier otra cosa molestaba bastante su sistema digestivo. Y alguien dirá, bueno, eso era una neurosis extraña, pero lo que haya sido, él no comía nada que no fuera pan. Y los periódicos nos dijeron estas cosas cuando tenía como 18, 19 y todavía seguía comiendo pan y mermelada y le iba bastante bien. Era una persona alta, fuerte y hacía todas las cosas vigorosas que uno podría hacer, jugaba rugby y cosas así. Y lo único que comía era pan y mermelada. El pan es maravilloso en su manera. Y claro que lo malo en su historia es que todos sus amigos se olvidaron su nombre porque como son de directos los jóvenes, todo el mundo le decía muchacho mermelada, una cosa así, Jamboy. Y es una cosa lamentable, pero el pan está completamente disponible y todo el mundo puede disponer de él. Y así pasa con Cristo. Él ha venido a ser un salvador. Uno puede ser rico y muchas personas ricas se han dado cuenta que tienen que venir a Cristo y han venido a Cristo y han entendido lo que Él hizo para ser su Salvador y han rendido sus vidas a Él y les ha cambiado y les ha salvado. Y algunas personas súper inteligentes en la historia del mundo también han sido salvas y han sido convertidas a Cristo. Y las personas más simples del mundo, intelectualmente hablando, han sido convertidas a Cristo y se les ha dado un entendimiento que nunca tuvieron antes. Cristo está disponible para todos, todo mundo puede disponer de él, los ricos, los pobres, los famosos, los que nadie conoce, los peores de los pecadores también. Cristo está disponible para toda persona. El pan es una metáfora perfecta. Yo soy el pan de vida. Y queridos amigos, el pan no tiene ningún sabor exquisito. Tal vez ustedes no estén de acuerdo conmigo, pero en general no consideramos que sea algo que tenga un sabor especial y exótico, algo que tenga una cosa súper atractiva. Y el poder del pan lo podemos ver a través de sus resultados, porque te da energía, te da fortaleza. Y si es lo único que tú comes, y no se olviden que durante muchos años las personas ordinarias comían tal vez solamente pan. Y algo que leí hace años es lo siguiente. Un hombre que era director de escuela en cierta escuela en la década de los 70 en cierto lugar,
en Inglaterra y él escribía al respecto de cosas sociales y también respecto de su vida, como al principio de la década de 1930 su familia atravesó un periodo de gran privación. Su padre era granjero. Él hacía todo lo que fuera en la granja, era un lugar rural en Suffolk, donde vivían, y tenía 5 o 6 pequeños. El mayor tenía 6 o 7, y había muchos pequeñitos en la familia. Y el dueño de la granja no le pagaba a este trabajador. Se quedó sin dinero y él podía sobrevivir, pero no le estaba pagando a sus trabajadores. Y no le pagó a este hombre durante varias semanas. Entonces, al final de cuentas, no tuvieron nada para comer, no les quedó nada. Y era una familia orgullosa en el mejor sentido de la palabra, ¿ok? Y no podían pedir prestado, y no había muchas personas para que pudieran ayudarles. Pero al tercer día que no tenían alimento, el padre dijo, tengo que ir al molino. En aquel entonces, la harina de forma local era preparada en el molino, así que agarró su carreta, su caballo, sus 5 o 6 niños en la parte de atrás de la carreta y fueron hacia allá, al molino. Estaba anocheciendo y pidieron harina porque no tenían nada. Y le dijeron al hombre, vamos a pagarte a final del mes. Pero ese hombre del molino no lo quiso aceptar y no quería darles la harina, hasta que en la parte de atrás de la carreta vio esas pequeñitas caritas observando ahí por la orilla de la granja y entonces, perdón, de la carreta, entonces les dio su harina. Y este hombre, escritor, nos narra cómo en esa niñez fueron de vuelta a casa, prendieron el horno, prepararon la harina y fueron librados de su hambruna. Y sí, no es hace mucho tiempo que pasaron estas cosas. Frecuentemente las personas, las familias ordinarias conocían hambruna, escasez, pero el pan resolvía el problema y les sostenía y agradecían bastante tener disponibilidad del pan. Y Cristo es pan para el alma, para las personas que se dan cuenta que no pueden más. La vida no es nada en este mundo material sin mi Dios. Necesito el perdón de mis pecados. Necesito poder estar en el último día en la presencia de mi Señor. Necesito caminar con Dios. Y Cristo es aquel que es suficiente para todos, el Salvador, aquel que nutre el alma. Pero el pan no sirve de nada solamente en el campo, por así decirlo, como grano nada más, porque el grano no lo podemos comer, no nos va a ayudar. Tiene que ser cosechado, tiene que ser después, se recoge la cosecha y se tiene que moler y preparar, y eso ilustra a Cristo. Cristo, cuando estaba ministrando y sanando personas, miles de personas, cuando restauraba a las personas, sus brazos, sus manos y levantaba a los muertos, eso no salvaba a las personas de forma eterna. Para ser un salvador, para poder salvar almas, él tuvo que ser enterrado. Él tuvo que ir al Calvario. Él tuvo que sufrir y morir en agonía, molido si tú quieres. De forma personal tuvo que tomar el castigo por el pecado de todos los que serían perdonados por cada uno de ellos. Él tuvo que morir. Tuvo que ser enterrado, horneado si tú quieres, y después ya es un Salvador eficaz, un Salvador poderoso que ha comprado la salvación por nosotros. Nuestro pecado puede ser perdonado. Él sufrió y murió en nuestro lugar. El pan es una metáfora maravillosa que representa a Cristo. Vida para el que no tiene nada de forma espiritual. Así que primero que nada el versículo trata de Él. Claro que sí. Yo soy el pan de vida. En muchas formas, en muchos sentidos. Punto número 2. Trata también al respecto de nosotros esta parábola. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y eso habla de nosotros. Hambre. Eso habla de nosotros. El problema es que no lo sabemos. La mitad de las veces no lo sabemos. Pero de forma espiritual,
Hablando de forma espiritual, estamos muriendo de hambre. No hay nada que le demos a nuestra alma. Piensa al respecto de ese hogar hambriento. No había nada para comer ahí. Ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles. Y uno está desmayando, uno se siente débil, uno está mareado ya, nos duele, anhelamos poder comer algo. Y así nos pasa a nosotros en el alma, así te pasa en el alma, y todo está encubierto en nuestra vida material y no pensamos al respecto de ello, porque nos apresuramos a ver la tele, o vamos al cine, o a salir con amigos, o tener actividades frenéticas, o tener el lugar de trabajo, o corremos al lugar de trabajo y suprimimos lo importante, pero en el alma tenemos un alma que muere de hambre, moribunda, que está apartada de Dios. No tenemos salvación, solamente estamos vivos en el mundo material, en el ámbito material. Y en el ámbito espiritual estamos muertos. Bueno, y la ilustración aquí es que más bien estamos muriendo de hambre. Y dice Cristo, el que a mí viene, él siendo el pan de vida, nunca tendrá hambre. Y esto trata respecto de nosotros, describe nuestra hambre, nuestra necesidad. No tenemos ayuda de Dios inicialmente. No tenemos fortaleza moral. Tenemos un poco de fortaleza moral, pero no mucha. Nuestros pecados eventualmente nos conquistarán. No, empeoraremos en muchas formas a medida que avanza la vida. Incluso seremos más grandes pecadores que tenemos que estar un día ante Dios. Tendremos un vacío dentro de nosotros y no hay ningún propósito glorioso en la vida. No hay ningún objetivo eterno, porque el alma no tiene alimento, está muriendo de hambre y estamos condenados. Y un día seremos llevados a la eternidad. Y entonces, a través de nuestra mente, en cuestión de unos cuantos segundos, veremos el video, si tú quieres, de nuestra vida entera. Pero será algo mucho más maravilloso, mucho más sorprendente que un video. Todo pecado que hayamos cometido, toda culpabilidad, todo lo que hemos hecho, todo lo que no hicimos, todas nuestras ofensas en contra de Dios lo veremos. Y estaremos con tan grande conciencia de toda la base del juicio en contra de nosotros. Y Dios lidiará con nosotros esos pecados en contra de Dios, esos pecados en contra de otras personas también. Tendremos que pagar. No habrá luz, no habrá comunión con Dios, no habrá perdón de pecados si no nos arrepentimos. Y Dios nos desterrará para toda la eternidad de su presencia. Todo eso tiene que ser cubierto, tiene que ser ignorado, oculto. Uno no lo quiere enfrentar, pero es la verdad. El hambre que tenemos dentro de nosotros, nuestra alma muere de hambre porque está lejos de Dios, tiene toda ignorancia de Dios y siempre está cada vez más lejos de Dios. Somos como el hijo pródigo, estando en un lugar lejano, lejos de su padre, hasta que por fin despertó, vino en sí y determinó que tenía que volver. Dijo, tengo que volver y diría a mi padre, Padre, he pecado. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y la parábola, entonces, perdón, la metáfora habla de Cristo y también de nosotros que tenemos hambre en el alma. Y también habla al respecto de la vida eterna. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y eso trata al respecto de la vida eterna. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Queridos amigos, si entienden las metáforas de la Biblia, no seamos como los israelitas de antaño, en Nicodemo, por ejemplo, Juan 3, no seamos como estas personas. Él era un hombre listo, un maestro, un líder entre los judíos, pero él no entendía estas metáforas. Jesús le dijo, Juan 3, versículo 3. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y escucha lo que Nicodemo, que era muy inteligente, dijo. Es absurdo lo que dijo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él no entendía lo que se le estaba diciendo.
no entendía la metáfora. El nuevo nacimiento trata al respecto de que él fuese cambiado. No que naciese de nuevo de forma física, sino que se le diera nueva vida, que fuera cambiado por Dios y tuviera reconciliación con Dios, que fuera llevado a tener comunión con Dios y recibiera vida eterna. Él no entendía nada de eso. Pero entonces Cristo tuvo que explicarle las cosas a mayor detalle. Y pasa lo mismo en este versículo, donde estábamos, yo soy el pan de vida, Juan 6:35. Si tomas a Cristo, pues tienes vida. El que viene a mí, Juan 6:35, nunca tendrá hambre. Al respecto de las cosas profundas en la vida, no tendrás hambre. En la palabra de Dios tendrás una explicación para todo. ¿Por qué estás aquí? ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que Dios hará por ti? ¿A dónde vas? ¿Cómo Él lidiará contigo? ¿Cómo es Dios? ¿Qué es glorioso al respecto de ser salvo? Todas sus promesas. Y nunca tendrás hambre de conocimiento del camino espiritual. Nunca tendrás hambre de consuelo de la palabra de Dios y fortaleza y poder. Nunca tendrás hambre, nunca, no será así. Eso trata al respecto de la eternidad, sobre todo, cuando lleguemos al final del camino de la vida y sea llevado o sea llamado a estar ante Dios, ese no será un tiempo de terror para ti, el último momento de la vida. El alma deja el cuerpo y pasa a la eternidad. El alma deja el cuerpo. Philip Doddridge dijo una cosa así en un himno. Trata de imaginarlo. Y tú, mi, mi, mi arcilla que eres mi piel, que me has acompañado en este camino áspero, serás arrebatada de mí con dolor y con lágrimas. Tienes que dejar tu cuerpo en esta tierra. Tienes que dejarlo atrás. Tienes que ser llevado a la eternidad. Y entonces será un momento de gran alarma, de gran temor, de gran horror si no tienes a Cristo, si tú nunca has sido perdonado, si tú nunca has venido a Cristo, si tú permitiste que tu alma muriera de hambre. Y entonces tu conciencia dará un gran clamor dentro de ti. Y entonces habrá un gran dolor en ti. Y un gran sentido de que todo se ha terminado y de que estás condenado. Y entonces irás ante Dios para ser juzgado, amigo mío. Y esta es la enseñanza del varón de amor, el Salvador del mundo, quien vino a sufrir y morir por pecadores. Tan grande era su compasión y su ternura y su compasión. Y esa es su enseñanza, que si tú mueres sin Él, entonces serás sentenciado a la eternidad lejos de Dios y sufrirás el castigo y el tormento del infierno. Esa es la enseñanza de Cristo Jesús, el Salvador de las almas. Pero si tú le tienes a Él, cuando llegue ese momento final, en vez de que tengas que escuchar apártate de mí, nunca te conocí, en vez de eso, sabrás que tus pecados han sido removidos. Irás con gran antelación y gozo a la presencia de Dios. Tendrás un sentido de gloria, un gran gozo que nunca puedes experimentar en la tierra, un gozo inefable y lleno de gloria, dice el apóstol Pedro. Estarás lleno de gran gozo, de gran paz, de gran felicidad. Inmediatamente estarás en la sala de recepción o lo que quiera que sea del Rey de Reyes y Dios y Señor de Señores. Te encontrarás con personas que fueron salvas por Cristo, que tú conocías, que fueron a la gloria antes que tú. Verás a los ángeles, verás al Señor, verás tales cosas tan gloriosas y estarás a salvo y serás suyo para toda la eternidad. Este versículo trata respecto de Cristo, al respecto de ti y al respecto de la vida eterna. Yo soy el pan de vida.
El que a mí viene nunca tendrá hambre. No tendrá hambre a través de todas las épocas de la eternidad. Así que podrás ver a Dios en las palabras de Charles Wesley después de ser salvo. Ya no hay condenación ahora que yo tema. Jesús y todo lo que hay en Él es mío. Estoy vivo en Él. Él es mi cabeza y estoy revestido en una justicia divina. Con denuedo me acerco al trono eterno y entonces pido la corona a través de Cristo que es mío. Eso es lo que nos dice este versículo, trata respecto de Cristo, del Señor Jesús, de su salvación gloriosa, cómo Él vino para ser humillado, para poder comprar la redención para nosotros, por nosotros, trata de nosotros y la hambruna del alma, el hambre que tenemos dentro de nosotros, si es que no le tenemos. Trata respecto de la vida eterna y la gran gloria que espera a todos aquellos que pertenecen a Él. Y termino meditando respecto de estas palabras. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que viene a mí, él o ella, venimos uno por uno. Venimos, sí, uno por uno, de forma personal. Ve a casa, encuentra un lugar callado, arrodíllate ante el Señor en oración y dile a Cristo, soy ese pecador que necesita salvación. Soy esa alma perdida que de forma justa soy condenado. Si voy a la eternidad así, seré castigado para toda la eternidad y no merezco ninguna otra cosa, solo eso. Señor, perdóname. Yo creo que tú, que tú veniste y sufriste y moriste por una criatura como yo en la cruz del Calvario. Perdóname, Señor, cámbiame, renuévame, hazme un discípulo, obra en mi corazón, me rindo por completo a ti. El que a mí viene es que tú estás muy lejos de Jesús, de Cristo, de Dios. Debes volver a Él. Estás tan lejos como pudiera ser posible. Eres tal vez un ateo, eres un incrédulo tal vez. Simplemente haces lo que se te da la gana, cualquier cosa que quieras, lo que se te antoje, y no quieres a Dios. Esa es una gran distancia. Tienes que volverte a Dios. No hay nada que tengas que hacer, sin embargo, no hay nada que tengas que hacer. No tienes que caminar un gran camino, no tienes que producir una justicia propia, no tienes que mejorar tu vida. Lo único que tienes que hacer es volverte a Dios y creer en Él y rendirte a Él. Él hará toda la obra. La salvación por completo es una obra del Señor. Un hombre hablaba conmigo el otro día. Él había sido un católico toda su vida, católico romano, y yo le pregunté, ¿tú sabes la diferencia entre la iglesia católica y una iglesia bíblica? ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre lo que un sacerdote católico te diría y lo que la Biblia te dice? ¿Cuál es la diferencia? Me respondió él, ¿cuál es? Y le dije, bueno, la Iglesia Católica Romana te dirá, tienes que hacer obras para poder tener salvación. Sin embargo, Cristo dice, no, lo único que tienes que hacer es venir. Él hará la obra, Él te cambiará, Él te dará la salvación libremente y gratuitamente porque nunca la puedes ganar, nunca la puedes merecer y serás de Él y serás cambiado o cambiada. El que a mí viene creyendo de forma sincera, arrepentido de pecado, no tendrá sed jamás, ni en esta vida, de forma metafórica, de forma espiritual, ni tampoco para toda la eternidad. Esta metáfora habla de Él, el Salvador, habla respecto de mí y mi necesidad de salvación, habla respecto de la vida eterna. Oremos juntos. Oh nuestro Dios Padre Celestial de gracia, ayúdanos a todos. Enséñanos, Señor, a todos. Toca nuestro corazón y tráenos cerca de ti. Oh Señor, concede arrepentimiento para vida eterna. Concede, Señor,
esa experiencia nueva y maravillosa de la salvación a todos los que vengan a ti. Pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Salvador, por amor de Él. Amén.